Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí un día más. Para la gente que no me conozca, yo soy Paul, o más conocido en redes sociales como Connor. Soy un chico de 22 años de edad de Segor de Calafell, en Tarragona, España. Y hoy lo que me gustaría ver, seguramente lo has visto en el título, pero hoy de lo que te estoy hablando, el más 10K no es por las inversiones, no es por dinero esta vez. Sabes que me conozco un poquito, sabes que me encanta mucho ese nicho, pero más que nada es por un proyecto que puede estar haciendo y puedo estar compartiendo, ya que próximamente, ahora en octubre, se va a estar estrenando aquí en España. Entonces, bueno, pues hoy te voy a estar explicando un poquito cómo fue eso, cómo lo viví y simplemente cómo, pues en tu caso, tú que me estás escuchando, pues puede ser que te llegue esta oportunidad a ti también y que la puedas aprovechar para potenciar aquello que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, para quien no lo sepa o quien no me siga en Instagram, porque anda que no va por saco con ello por ahí, sabe que hace en septiembre del año pasado estuve una semana de grabación de una película, un documental que pude hacer junto a la directora murciana Gala Hernández. Y básicamente hoy te voy a exponer un poquito, me voy a abrir un poquito contigo para que sepas pues cómo lo viví, cómo lo pasé esa semana, ¿no? Y justamente, normalmente tenemos entendido que una película es como que la vemos con el guión, todo escrito, y tú como actor, pues que no puedes hacer nada que se salga del guión, ¿no? Y en cierto aspecto, la normativa es así. Pero sí que es verdad que me sentí súper bien a nivel de sensación porque no sentí que yo fuera el actor y tuviera que ceñirme a un guión, sino como era un documental justamente sobre mis experiencias y sobre mi vida, pues no estaba actuando. Porque era lo que yo hacía día a día, es como ahora cuando me estoy exponiendo con este podcast, eh, lo que yo estoy viviendo y estoy sintiendo en el momento te lo estoy escupiendo. Sí que es verdad que hay veces que se me ocurre la idea sobre qué grabar en el momento específico de mi vida para compartírtelo, para yo, como siempre digo, ¿no? En muchos episodios, reescucharme este podcast el día de mañana y poder reaprender de mi versión anterior o de mis mismos aprendizajes que he tenido en este proceso de emprendimiento o como lo quieras llamar, o de vivencias, de experiencias o de crecimiento personal, al fin y al cabo. Pero básicamente fue eso, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo es que yo encontré, o bueno, más bien me encontraron, porque siempre estás poniendo públicamente pues que me encantan las inversiones, entonces me conocí con una persona llamada Bert Galvani y que es justamente la directora de casting de la película en este caso. Me conocí con ella, podemos estar conversando, me escribió porque a ella también le mola el nicho de las inversiones y sobre todo también estaban buscando un perfil pues como yo soy, ¿no? Un chaval joven, que le gustase las inversiones, que también tuviera inversiones, o sea, no solo que le molase el nicho, sino que ya entendiera un poquito y estuviera un poquito más introducido en dicha tendencia, por así decirlo, porque hace un año, 2 añitos atrás se estaba poniendo de moda. Y, y bueno, pues básicamente poquito a poco fui hablando con esta persona, ella es la que me presentó a Gala, hicimos una entrevista y yo le comenté un poquito, pues me preguntó sobre mi vida, ¿no? Y yo pude, pues al final no es nada que me cueste el hecho de yo explicarte mi proceso para que tú te potencies. Al final es algo que llevo haciendo desde enero de 2022, si mal no recuerdo la fecha exacta, el 3 de enero de 2022, y voy a seguir haciendo el resto de mis días. Mientras haya alguien que le sirva el hecho de que yo esté exponiéndole lo que yo he vivido para que o cometa menos errores o simplemente deje de estar atascado en esa situación, pues a mí me sirve, ¿no? Te voy a exponer un poquito de qué va la peli de Más 10K. Sí que es verdad que yo firmo un contrato donde hay cosas que no te puedo decir, obviamente, porque ahora justamente se está estrenando, como te he dicho, ahora en España, se estrenó en Cannes, en Francia, ha ido también a México, a Canadá, a diferentes países. Entonces, como se está estrenando en todos estos festivales de cine, si la quieres ver, te recomiendo que puedas conseguir una entrada en alguno de estos festivales, ¿no? Pero bueno, igualmente ya te anticipo que es un documental un poquito sobre mis experiencias, sobre mi vida, un poquito también sobre inversiones,
metiéndonos un poco en el nicho de ir a formarte sobre ti mismo, a pues, estar creciendo, a manifestar un poco sueños y sobre todo parece muy material, sobre todo cuando la ves, pero sobre todo el trasfondo que le estamos dando es que tú, que ahora mismo me estás escuchando, seas quien seas o seas de donde seas, o vengas a lo mejor de, yo qué sé, de estar en una situación muy mala, aunque no lo parezca, tú tienes el potencial para hacer aquello que tú quieras. Entonces, muchas veces te suelen decir, no, no, es que por de dónde vienes, así es como acabarás, ¿no? Y no tiene nada que ver, o sea, tú siempre vas a tener la última palabra a la hora de poner acciones, a la hora de, pues, implementar cosas en ti, en tu crecimiento, para cambiar eso. Muchas veces hay gente que no sabe justamente cómo hacerlo. Y por eso yo también en su día tampoco sabía, hasta que conocí a alguien que me enseñó. Entonces, siempre pasa un poquito así. Después, por ejemplo, te quería compartir el hecho de, pues, que esto es lo que me llevó a hacer también un poco de hincapié en el hecho de hacer un antes y un después, un poquito también con mi forma de pensar a nivel del emprendimiento. ¿Por qué? Básicamente porque llegó un punto en el cual mientras se grabamos la película, que sí que es verdad que a nivel de sueños, pues se ponían unos sueños, como te explicaba, muy materiales, ¿no? Pero luego, no sé si tú has hecho este ejercicio, si no te recomiendo que vayas a la temporada 1 del podcast en Spotify y veas y escuches un audio que se llama justamente El porqué. Y justamente en ese audio explico una cosa que yo apliqué en su día, que es básicamente que tú cuando quieras hacer algo, te preguntes por qué. O sea, en el círculo de oro de los negocios te dice que normalmente la gente se pregunta qué hacer, el qué y luego el por qué. Cuando en el círculo de los negocios es al revés. Te preguntas el por qué hacerlo, el qué y qué. Entonces, cuando tú te haces estas preguntas de esta forma, llegas pues a una conclusión mucho mejor. Y justamente con el tema de los sueños, pues decía el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Y ahí, justamente en ese quinto, se acaba la esencia del por qué. Porque muchas veces es como si ahora te preguntase, ¿por qué estás escuchando este podcast? Y me dices, para crecer yo personalmente. Puede ser, ¿por qué no? Al siguiente por qué te pregunto, ¿por qué quieres crecer personalmente? Y ya entras en una capa un poquito más fina. Y vas apretando un poco ese tornillo. Y vas entrando un poco más en la parte más emocional. Y justamente ese quinto porqué es lo que ya te toca y lo que ya va a hacer que te levantes de tu, en este caso de esta silla, ¿no? Pero del sofá o de la cama, o sea, tu motor para hacer inevitable aquello que tú quieras. Entonces, es un poquito eso. Una cosa que me gustaría aclarar en este podcast o en este vídeo, dependiendo de dónde me veas, si es en Spotify, en Evox, en YouTube, es el tema de si, porque muchas veces se me ha preguntado esta pregunta, ¿no? Que si voy a hacer más películas. Y esta respuesta es un sí y no. O sea, te explico. El sí viene en el punto de, ha estado divertido, la verdad me lo paso muy bien. A día de hoy, cuando voy a un festival, me lo paso como un niño pequeño. O sea, y el descubrir una nueva industria, porque a ver si he visto pelis en cine, en tal, pero cambia mucho el hecho de hacerla al hecho de verla. A estar como espectador a ser creador. O sea, cambia muchísimo. Y sobre todo al hecho de, por ejemplo, coger al camarógrafo, Artur Paul Camproví, y preguntarle al diario de foto y preguntarle, oye, ¿cómo funciona lo que estás haciendo? Y que te lo vaya explicando. Pim, pam, pim, pam. A una Laura Tomás, cogerle y que justamente es encargado del sonido y que te está microfonando y, y preguntarle pues cómo iba todo, ¿no? Entonces, el ir aprendiendo cosas nuevas gracias a una nueva experiencia como ha podido ser esta, simplemente por el hecho de hacer lo que te gusta, pues ha sido increíble. Entonces, ¿repetiría la experiencia? Sí. Ahora bien, yo como sabéis, a día de hoy, pues estoy creando contenido, a día de hoy estoy teniendo diversos negocios, a día de hoy estoy teniendo
junto a negocios son proyectos al final que estoy desarrollando y tirando para adelante. Entonces, yo le dedico un cierto espacio de tiempo y de esfuerzo energético. Si esa película o esa nueva creación, ese nuevo proyecto invade el tiempo a lo que le estoy dedicando ahora mismo, sí que es verdad que a lo mejor no lo haría. Porque cuando tú abarcas la frase de abarca mucho, poco aprietas, es real. O sea, si tú, por ejemplo, quieres, en mi caso, ¿no? Crear contenido, llevar bien las inversiones. Ahora, por ejemplo, personalmente junto a mi pareja, junto a María, estamos haciendo una tienda online que pronto la veréis por redes sociales. Etc, etc, etc. ¿Vale? Estamos también, obviamente, seguimos compartiendo un proyecto que nos encanta, que se llama Evo, que sabréis de él más adelante, sobre todo por aquí en el canal de YouTube. Eh, pero que básicamente si nos preguntáis por DM, os lo podemos compartir sin problema, que justamente nosotros amamos este proyecto. Y ya tenemos cuatro cosas, ¿vale? Si le sumamos una quinta, le sumamos una sexta, séptima, octava, pues ya llega un punto en el cual no llegas porque tú solo tienes 24 horas en el día. Entonces, bueno, simplemente compartirte un poquito esto. Ahora bien, sabéis que siempre en los podcasts me gusta darte ya no un ejemplo, una historia, al final de mi vivencia personal, sino también un ejercicio para que tú lo pongas en práctica. Entonces, el hecho de, por ejemplo, llevarte lo de que cuando una persona abarca mucho y poco aprieta, o llevarte pues las sensaciones de crear algo nuevo que no tenía para nada idea, o sea, yo no estudié el tema de pues ni cine, ni básicamente para ser actor, ni me esperaba ni siquiera el hecho de Arcane. Sí que es verdad, voy a dar una última observación y ya con esto cerramos el podcast. Bueno, el podcast no, este episodio. Básicamente hay una observación que es cuando yo estaba junto a la directora grabándolo, me acuerdo que ella me decía, oye, mira, pues mi sueño sería ir a Cannes, porque se ve que Cannes, ya me lo pudieron explicar, es uno de los festivales de cine más grandes a nivel internacional, ¿vale? Y yo le decía con convicción, vamos a ir a Cannes, pero yo no sabía que era Cannes. O sea, me explico, o sea, cuando tú quieres cumplir algo, sí que es verdad que es como que tienes que tener convicción de... mm, ¿cómo te lo digo? No desde el punto de un ego o desde yo soy mejor que nadie, sino, oye, mira, lo vamos a hacer tan bien, porque vamos a poner el 100% nuestro, que vamos a conseguir aquello que nos propongamos. De hecho, justamente, si te escuchas el final de los podcasts, yo te lo comparto. O sea, lo vas a conseguir y lo vas a hacer inevitable, porque vas a poner las acciones necesarias para ello. Pues es como que yo se lo decía sin que fuera un podcast, obviamente, estábamos hablando ella y yo, y pasaba esta anécdota bastante curiosa. Y luego ella me dijo, hostia, pues nos han aceptado de un porrón de documentales, nos han aceptado el nuestro en Cannes. Y simplemente, pues, la verdad que fue muy gracioso el hecho de pillar un tren sin hablar francés y toda la experiencia fue muy bonita. De hecho, te voy a dejar por la descripción mi Instagram personal porque tengo que tener un Reels que grabé por ahí perdido. También grabé un directo explicando un poquito la experiencia, aunque yo creo que en este vídeo pues se podía hablar un poquito con más detalles, mejor. Así que chicos, si os ha gustado, dejar un like, con una suscripción se agradece. Poner por los comentarios qué te ha parecido, si has aprendido, si no, eh, por ejemplo, qué estás viviendo tú a día de hoy, experiencias personales tuyas, en el caso de que te atrevas. Y nada, nos vemos en el siguiente. Vamos a hacer inevitable lo que soñamos porque nos lo merecemos.